Existen varios tipos. Una de las bombas más letales de los tiempos y cada uno hace distinto daño. Las bombas nucleares es una de las armas más poderosa que la humanidad ha visto por el momento, muchos dicen que puede acabar con la existencia humana. Estos son los países que cuentan con armas nucleares. Hay países que cuentan con el Tratado de No Proliferación. El Tratado sobre la No Proliferación de las Armas Nucleares es un tratado abierto a la firma el 1 de julio de 1968 que restringe la posesión de armas nucleares. La gran mayoría de los estados soberanos forman parte del tratado. Solo a 5 estados se les permite en el tratado la posesión de armas nucleares. Los países que cuentan con armas nucleares, empezando con los países que están en el Tratado sobre la No Proliferación son: el Reino Unido. Reino Unido forma parte del Tratado de No Proliferación. Cuenta con 225 ojivas nucleares activas, las cuales tiene 160 desplegadas. El 9 de agosto de 1945, Reino Unido llevó a cabo la Operación Hurricane, fue la prueba de la primera bomba atómica del Reino Unido. El dispositivo era una bomba de implosión de plutonio que se pretendía que fuera lo más parecida posible a Fat Man, la segunda y última bomba atómica utilizada contra población civil, en Nagasaki, el 9 de agosto de 1945. China forma parte del Tratado de No Proliferación. Cuenta con 250 ojivas nucleares activas, las cuales tiene 178 desplegadas. El 16 de octubre de 1964, China llevó a cabo el 596, es el nombre clave de la primera prueba de arma nuclear de la República Popular de China, detonada en el sitio de pruebas de Lopnor. Fue un dispositivo de fisión de implosión de uranio 235 y tuvo un rendimiento de 22 kilotones. Con la prueba, China se convirtió en la quinta potencia nuclear. Francia forma parte del Tratado de No Proliferación. Cuenta con 300 ojivas nucleares activas, las cuales tiene 300 desplegadas. El 13 de febrero de 1960, Francia llevó a cabo el Gerbois-Bleuet, fue la primera arma nuclear francesa. Se detonó en el campo de ensayo nuclear de Regane, en Tannet-Rouft, en el centro del desierto del Sáhara, que por aquel entonces pertenecía a Francia. Y ahora vamos con los dos países más armados nuclearmente que pertenecen al Tratado de No Proliferación. Estados Unidos forma parte del Tratado de No Proliferación. Cuenta con 7.315 ojivas nucleares activas, las cuales tiene 4.430 desplegadas. El 16 de julio de 1945, fue la primera prueba de un arma nuclear por los Estados Unidos. La bomba detonada usaba como material fisionable plutonio, igual que la lanzada más tarde sobre Nagasaki, Japón. Y el país más armado nuclearmente, como todos ya saben, es Rusia. Forma parte del Tratado de No Proliferación. Cuenta con 8.000 ojivas nucleares activas, las cuales tiene 2.150 desplegadas y 2.800 de reserva. El 29 de agosto de 1949, en Semipalatinsk, Kazajistán, fue la primera bomba atómica fabricada por la URSS, Unión Soviética. Otros países con armas nucleares que no pertenecen al Tratado de No Proliferación son: Pakistán, que cuenta con 110 en total y 90 desplegadas. India, que cuenta con 80 en total y 60 desplegadas. Corea del Norte, que cuenta con solo 10. Luego está el país con armas nucleares sin declarar, el cual es Israel, que cuenta con 200 en total y 60 desplegadas. También hubo un país que antiguamente contó con armas nucleares, el cual es Sudáfrica, que produjo 6 armas nucleares en los años 80, pero las desmanteló a principios de los 90. En 1979 hubo una detección paulatina de una prueba nuclear clandestina en el Océano Índico, y se ha especulado si fue potencialmente una prueba de Sudáfrica, quizá en colaboración con Israel, aunque esto nunca ha sido confirmado. Sudáfrica firmó el Tratado de No Proliferación Nuclear en 1991. Países que antiguamente tenían programas nucleares. Bueno, los países que antiguamente tenían programas nucleares son muchos y no contaré la historia de todos porque el video durará una eternidad, así que voy a explicar los más importantes. Argentina creó su Comisión Nacional de Energía Atómica en 1950 para desarrollar y controlar la energía nuclear para fines pacíficos en el país, pero realizó un programa de investigación de armas nucleares bajo el régimen militar de 1976, en el tiempo cuando había firmado, pero no ratificado, el Tratado de Tlatelolco.
Este programa fue abandonado después de la democratización de 1983. Sin embargo, informes no oficiales y la inteligencia estadounidense postulan que la República Argentina continuó algún tipo de programa de armas nucleares durante los años 1980, principalmente por su rivalidad con Brasil. A principios de los años 1990, Argentina y Brasil establecieron una agencia de inspección bilateral para verificar las promesas de ambos países de usar energía nuclear solo para propósitos pacíficos, y el 10 de febrero de 1995, Argentina firmó el Tratado de No Proliferación Nuclear. Australia, después de la Segunda Guerra Mundial, la política de defensa australiana inició el desarrollo de armas nucleares junto con el Reino Unido. Australia suministraba uranio, tierra para las pruebas de armas y cohetes, y experiencia científica y de ingeniería. Canberra también estaba muy involucrada en el programa de misiles balísticos Lue-Streak. En 1955, fue firmado un contrato con una empresa británica para construir el High Flux Australian Reactor, HIFAR. HIFAR fue considerado el primer paso hacia la construcción de posteriores reactores más grandes capaces de producir volúmenes considerables de plutonio para armas nucleares. Sin embargo, las ambiciones nucleares de Australia fueron abandonadas durante los años 1960, y el país firmó el Tratado de No Proliferación Nuclear en 1970, ratificado en 1973. Brasil, el régimen militar condujo un programa de investigación de armas nucleares, nombre en clave Solimões, para adquirir armas nucleares en 1978, a pesar de haber ratificado el Tratado de Tlatelolco en 1968. Cuando un gobierno elegido llegó al poder en 1985, el programa fue suspendido. El 13 de julio de 1998 el presidente Fernando Henrique Cardoso firmó y ratificó el Tratado de No Proliferación Nuclear y el Tratado de Prohibición Completa de los Ensayos Nucleares, negando que Brasil hubiera desarrollado armas nucleares. Corea del Sur, a principios de la década de 1970, firmó el Tratado de No Proliferación Nuclear en 1975. Egipto tuvo un programa de investigación de armas nucleares entre 1954 y 1967. Egipto firmó el Tratado de No Proliferación Nuclear. España, el gobierno de Francisco Franco quería lanzar un programa de armamento nuclear para dotar a España de bombas atómicas y reforzar su posición internacional y convertirse en una potencia armamentística. Un informe del Gabinete de Inteligencia de Estados Unidos fue desclasificado y está fechado en el 17 de mayo de 1974. La información de la CIA asegura que el gobierno de Franco tenía en proyecto y desarrolló un extenso y ambicioso plan nuclear que merecía la atención y vigilancia de los Estados Unidos. Entre los planes de Franco se incluía la construcción de una central para enriquecimiento de uranio cuya construcción dependía de una combinación de circunstancias, incluyendo la política del gobierno que sucediese la muerte del dictador. El informe secreto de la CIA afirmaba: España es uno de los países de Europa merecedores de atención por su posible proliferación de armas nucleares en los próximos años. Tiene reservas propias de uranio de moderado tamaño, un extenso programa de desarrollo nuclear, 3 reactores operativos, 7 en construcción y otras 17 en proyecto. También una planta piloto para enriquecimiento de uranio. Añade el documento que España presidía una lista que incluía a Irán, Egipto, Pakistán, Brasil y la República de Corea, países que necesitaban al menos una década para desarrollar su programa de armas nucleares. Algunos de ellos podría detonar un ingenio experimental antes de ese tiempo, quizás considerablemente antes, adquiriendo material u obteniendo ayuda extranjera, explica la CIA. Destaca, además, que la dictadura franquista no había firmado el Tratado de No Proliferación de Armas Nucleares, suscrito por 19 países. Los analistas de la agencia estadounidense tenían sus dudas de que España prosiguiera en su desarrollo nuclear. Hacían depender esta alternativa de los problemas internacionales respecto a Gibraltar y norte de África, Ceuta y Melilla y quizás un gobierno post-Franco inseguro. Irak ha firmado el Tratado de No Proliferación Nuclear. Tuvo un programa de investigación de armas nucleares durante los años 1970 y 1980. En 1981, Israel destruyó el reactor nuclear iraquí Osirak. En 1996, Hans Blix de las Naciones Unidas anunció que Irak había desmantelado o destruido toda su capacidad nuclear. En 2003, una coalición multinacional liderada por Estados Unidos invadió Irak por su supuesta negativa a cooperar completamente con las inspecciones de las Naciones Unidas.
Muchos miembros del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas sospecharon fuertemente de que Irak tenía alguna forma de programa nuclear. Sin embargo, en 2004 el informe Welfare concluyó que el programa nuclear de Irak había terminado en 1991 con la posterior conclusión de que Irak fue invadida para acceder a su petróleo. Japón condujo investigaciones sobre armas nucleares durante la Segunda Guerra Mundial, aunque hizo poco progreso. Japón firmó el Tratado de No Proliferación Nuclear. Aunque tiene la capacidad tecnológica para desarrollar armas nucleares a corto plazo, no hay evidencia de que lo estén haciendo. Aunque la constitución nipona no prohíbe crear armas nucleares, el país ha sido activo en promover tratados de no proliferación. Existen sospechas de que podrían haber armas nucleares en bases estadounidenses de Japón. Japón es también el único país del mundo contra el que las armas nucleares han sido usadas en tiempo de guerra, siendo destruidas las ciudades de Hiroshima y Nagasaki el 6 y el 9 de agosto de 1945, respectivamente. Luego están los países de Libia, Rumanía, Suecia, Suiza, Taiwán y la República Federal Socialista de Yugoslavia. Y por último, estos son las naciones con capacidad de creación en la industria militar nuclear. Alemania, aunque Alemania es un signatario del Tratado de No Proliferación Nuclear, tiene los medios para equiparse rápidamente con armas nucleares. Canadá tiene una base tecnológica nuclear avanzada muy desarrollada, grandes reservas de uranio y comercializa reactores para uso civil. España durante la dictadura franquista creó la Comisión Nacional de la Energía. Llegó a producir 150 kilogramos de plutonio al año al margen de los controles internacionales para el desarrollo de armas nucleares, así como el proyecto del cohete Capricornio. Italia ha operado un número de reactores nucleares, para energía e investigación. Países Bajos, opera un reactor nuclear en Borsele, que produce 452 megawatts y satisface el 5% de sus necesidades eléctricas. Japón hace un amplio uso de energía nuclear en reactores nucleares, generando un porcentaje significativo de la electricidad de Japón. Y Noruega, desde los años 1950, ha operado 2 reactores científicos en Heller y Halden, y no hay actualmente planes para construir nuevos reactores. Espero que te haya gustado. Próximamente subiré Fuerza de un país, Rusia. Recuerda seguirme en Twitter. Adiós.